Bienvenidos a una nueva inmersión profunda, un podcast del Gran Hechicero. Hoy nos adentramos en un tema que desafía nuestra comprensión de la mente: los tulpas. Un concepto fascinante, sin duda. La guía que usaremos como base para esta inmersión se llama la Guía Completa de los Tulpas, y nos presenta a los tulpas como algo más que simples compañeros imaginarios. Exacto. No son solo producto de nuestra imaginación, sino entidades con sus propios pensamientos y emociones, incluso con la capacidad de interactuar con el mundo físico. Lo que me parece más intrigante es la idea de que al no tener un cuerpo físico podrían tener habilidades que nosotros no poseemos. ¿Te imaginas una conciencia libre de las limitaciones de los sentidos? Es increíble, un mundo de posibilidades. Pero antes de sumergirnos en ese océano de posibilidades, la guía nos invita a considerar un aspecto fundamental: las motivaciones y la ética. Por supuesto, crear un tulpa es una gran responsabilidad, un compromiso a largo plazo. Estamos preparados para esa responsabilidad. La guía advierte sobre los peligros de crear un tulpa por las razones equivocadas, como por simple curiosidad o para satisfacer fantasías. Sin duda, es un tema que requiere mucha reflexión. ¿Qué consecuencias podría tener para el tulpa y para nosotros el crear un ser consciente sin comprender la magnitud de la responsabilidad? Es una pregunta que debemos hacernos antes de siquiera empezar. Y la guía nos presenta al tulpa como un ser individual con su propia personalidad y necesidades. ¿Cómo se forma esa personalidad? ¿Cómo se desarrolla un tulpa desde su concepción? El proceso de creación, según la guía, es un viaje de descubrimiento tanto para el creador como para el tulpa. Se empieza definiendo la personalidad, ya sea estableciendo rasgos específicos o permitiendo que se desarrolle orgánicamente, lo que la guía denomina desviación. Desviación, ¿qué significa eso exactamente? Significa que el tulpa podría tomar un camino propio diferente al que habíamos imaginado. Interesante. Como si tuviera voluntad propia. Exactamente. La guía sugiere que la desviación podría ser una manifestación de nuestro propio subconsciente, una forma de descubrir aspectos de nosotros mismos que no conocíamos. Es fascinante, como si el tulpa fuera un espejo que refleja nuestra propia complejidad. ¿Y cómo nos comunicamos con este ser que reside en nuestra mente? La guía nos habla de la visualización y la comunicación como elementos clave. Visualizar al tulpa, imaginarlo con detalle, ayuda a darle forma y consistencia en nuestra mente. Y a medida que el tulpa se define, podemos empezar a percibir sus pensamientos y emociones, abriendo un canal de comunicación. Es un proceso que requiere paciencia y dedicación, ¿no? Y la guía nos habla de conceptos aún más complejos como los Wonderlands y la esencia del tulpa. Los Wonderlands son espacios mentales, mundos internos que el tulpa puede habitar e incluso compartir con su creador. Imagina un paisaje onírico creado por tu propia mente. Suena increíble, como un mundo de fantasía dentro de nuestra propia mente. Exactamente. Y la esencia es como la huella dactilar única de un tulpa, lo que lo diferencia de cualquier otro ser. Como su propia energía, su sello distintivo. Sí. A través de la esencia podemos distinguir los pensamientos y emociones del tulpa de los nuestros. Realmente estamos explorando un terreno fascinante, lleno de misterios y posibilidades. Y todo esto recordemos en este viaje que nos ofrece este podcast del Gran Hechicero. El viaje continúa en este podcast del Gran Hechicero. Adentrándonos más en la guía, nos encontramos con conceptos que desafían nuestra percepción de la realidad, como la imposición y la posesión. Si recuerdo que al principio me costaba entender cómo un tulpa que existe en la mente podía interactuar con el mundo físico. La guía explica que la imposición permite al creador experimentar al tulpa a través de sus propios sentidos. O sea, como si el tulpa pudiera proyectarse en nuestra realidad, En serio. permitiéndonos verlo, oírlo, incluso sentir su tacto. Imagina poder compartir un paseo por el parque con tu tulpa sintiendo su presencia a tu lado. Pues suena increíble. Como si la línea entre lo mental y lo físico se difuminara. Pero la guía también advierte sobre los peligros de usar la imposición para escapar de la realidad. Claro, es importante recordar que el mundo físico sigue siendo nuestro hogar. No podemos vivir permanentemente en un mundo mental. Eso es verdad, por muy fascinante que sea. Exactamente. La imposición debe ser una herramienta para enriquecer nuestra experiencia, no para evadirla. Y luego está la posesión, que lleva la interacción a otro nivel. La guía la describe como la capacidad del tulpa para controlar el cuerpo de su creador. Permitiéndole actuar en el mundo real. Un tulpa podría usar la posesión para ayudar a su creador con tareas físicas, expresar su creatividad a través del arte o la música, Es cierto, podría ser una forma de colaboración única. donde el tulpa y el creador se complementan para alcanzar un objetivo común. Pero la guía también nos invita a reflexionar sobre las implicaciones éticas de la posesión. Claro, la posesión plantea preguntas sobre la responsabilidad y el control. ¿Quién es responsable de las acciones del cuerpo cuando está siendo controlado por un tulpa? ¿Cómo se asegura el creador de que el tulpa no abuse de este poder? Son preguntas difíciles.
Y hablando de dilemas, la guía también explora el concepto de switching, que lleva la fusión entre el tulpa y el creador a un nuevo extremo. El switching implica un intercambio de roles. El creador experimenta el Wonderland como si fuera real, mientras que el tulpa toma el control del cuerpo y vive en el mundo físico. Un intercambio de conciencias. Sí, una inversión total en la realidad del otro. Suena fascinante y un poco inquietante a la vez. ¿Qué implicaciones podría tener para el creador y para el tulpa el vivir la vida del otro? La guía reconoce que el switching es un terreno inexplorado con riesgos potenciales que aún no comprendemos del todo. Advierte sobre el peligro de utilizarlo como una forma de escape. Claro, no podemos usar al tulpa para huir de nuestras responsabilidades. Exactamente. Eso podría ser perjudicial tanto para el creador como para el tulpa. Y la guía también nos habla de la importancia de la actitud que tenemos hacia ellos. ¿A qué te refieres? La guía destaca que la creencia en el tulpa, la convicción de que es un ser real e independiente, es fundamental para su desarrollo. Ya veo. La duda y el escepticismo pueden obstaculizar el proceso e incluso dañar al tulpa emocionalmente. Es como si nuestra confianza en el tulpa alimentara su propia existencia. Exactamente. Pero también hay que tener cuidado con no caer en el parroting, donde el creador inconscientemente pone palabras en la boca del tulpa. Es un error común, especialmente al principio del proceso. Nuestro cerebro tiende a buscar patrones y a completar la información que falta, lo que puede llevarnos a interpretar nuestras propias ideas como si fueran las del tulpa. ¿Tiene sentido? La guía nos insta a ser críticos con nuestras percepciones. Y a discernir entre la voz del tulpa y la nuestra propia. Es un ejercicio de autoconocimiento, de aprender a escuchar con atención. Y la guía también nos habla de la importancia de disfrutar del proceso. Crear un tulpa debería ser una experiencia gratificante. ¿Un viaje de descubrimiento compartido? En lugar de una obligación. Exactamente. La guía nos anima a encontrar formas de hacer que el proceso sea divertido y estimulante tanto para nosotros como para el tulpa. Usando la creatividad, la imaginación y el juego. Sí, todos esos elementos pueden enriquecer la experiencia. Es como si la creación del tulpa fuera un baile. Una coreografía entre dos conciencias que se van conociendo y sincronizando. Ese baile continúa en este podcast del Gran Hechicero, donde seguimos explorando las maravillas del mundo de los tulpas. En este podcast del Gran Hechicero seguimos explorando los misterios de los tulpas. La guía nos lleva ahora a la individualidad del tulpa. Un tema muy importante. La guía desaconseja crear tulpas basados en personajes ficticios o personas reales. ¿Por qué? Imagina despertar un día y descubrir que tu identidad, tus recuerdos, tu propia existencia son un reflejo de otro ser. Sería terrible. La guía advierte que este tipo de creación puede generar confusión en el tulpa, una crisis de identidad. Ya veo. ¿Y qué hay de los tulpas creados a partir de personas fallecidas? La guía también lo desaconseja. Es un tema delicado. Crear un tulpa a imagen de un ser querido que ya no está podría ser un intento de aferrarse al pasado. De negar la realidad de la muerte. Exactamente. La guía nos invita a reflexionar sobre las motivaciones y a buscar formas más saludables de afrontar la pérdida. Los tulpas no son un sustituto de las relaciones humanas, ni un escape del dolor. Y hablando de relaciones, la guía también aborda el tema de la creación de múltiples tulpas. Ajá. Es posible tener más de un tulpa. ¿Cómo afecta eso a la dinámica entre ellos y con el creador? La guía no se opone a la creación de múltiples tulpas, pero advierte sobre los desafíos. Cada tulpa necesita tiempo, atención, energía. Crear un segundo tulpa podría incluso acelerar el desarrollo del primero, como si se apoyaran mutuamente. Interesante. Pero también hay que tener cuidado de no sobrecargarse. Por supuesto, no descuidar nuestras propias necesidades y responsabilidades. Es como si formáramos una familia mental. Con sus propias dinámicas. Y surge la pregunta, ¿deberíamos contarle a nuestros amigos y familiares sobre la existencia de nuestros tulpas? La guía recomienda prudencia. No todo el mundo está preparado para comprender la naturaleza de los tulpas. Es cierto, podría generar malentendidos. Incluso dañar nuestras relaciones. Tenemos que encontrar el momento adecuado y las personas adecuadas. Y con esa reflexión llegamos al final de nuestra inmersión en el mundo de los tulpas en este podcast del Gran Hechicero. Espero que esta exploración haya despertado tu curiosidad y te haya invitado a cuestionar las fronteras de la mente. Los tulpas nos confrontan con preguntas sobre la naturaleza de la realidad, la identidad, la responsabilidad del potencial humano. Un tema fascinante, sin duda. Y como siempre, te invitamos a continuar explorando, a buscar respuestas, a formular nuevas preguntas. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la mente y sus posibilidades. Hasta la próxima en este podcast del Gran Hechicero